Bien, buenos días. Espero que ya se han incorporado todos. Hemos optado por hacer la clase de Zoom, sobre todo por nuestro examen, ¿no? Del día jueves. Entonces ya vamos a, sobre todo, establecer algo más sobre lo que quisiera que el día jueves se incluya, ¿no? En el examen del segundo parcial. Eh, am, Muy a propósito del examen, no sé si, me imagino que sí se les ha pasado un comunicado, ¿no? De dirección de carrera que, bueno, sobre todo de la universidad, ¿no? Que exige para dar este examen el pago, ¿no? De sus cuotas. Entonces yo les he mandado un comunicado, ¿no? A su WhatsApp por si acaso. Seguro les ha llegado ya de forma personal, pero se nos está pidiendo que les recordemos esto. Bueno, profe, no nos llegó ese comunicado para nada y ninguno de los otros profesores nos dijo nada acerca de eso, de que tenemos que pagar las cuotas, ni nada. Es decir, bueno, nosotros somos de área de temática. Tal vez eso lo está diciendo por las otras carreras. Se te ha escuchado un poco entrecortado. Em,
Bueno, yo hago simplemente eco de lo que se me ha dicho, de que se les pase y demás. Ya, ahorita Pero es para todas las carreras, para matemática también. me imagino, porque evidentemente ya nos encontramos casi, ¿no? En la etapa final, si vamos a dar segundo parcial y demás, luego va a restar ya simplemente el final. Entonces, Sí, perfecto, pero ¿cómo fue los otros profesores? No nos dijeron nada, o sea, las otras profesoras, porque son todas mujeres, no nos dijeron nada al respecto. Tampoco no nos mandaron comunicados así a nuestro grupo ni nada. ya, pero como ves, ese comunicado oficial y demás que está ahí, que se los acabo de reenviar al WhatsApp, se nos ha dicho que se les pase, ¿no? Sobre todo para que ustedes vayan procediendo, ¿no? Y fíjate que el comunicado dice incluso 24 de marzo, ¿no? O sea, se nos ha pasado recién, ¿no? Supongo que en marzo ya habían establecido la modalidad y el procedimiento de pago, pero esa es la cuestión, ¿ya? Yo obviamente solo hago eco, ¿no? Dice la notita que nos han pasado a nosotros, por favor, señores docentes, recordar a sus estudiantes lo siguiente, ¿no? Sobre todo para la realización No, del segundo parcial y por ende, obviamente, el procesamiento de sus notas. Ahora, no significa que te voy a bloquear si no has pagado para el jueves y demás, absolutamente no. ¿Ya? claro, parecería incoherente eso, que uno puede hacer eso, ¿no? Sí, claro, ¿no? Si preguntas, pero algún compañero anterior se ha dado el caso, te cuento, ¿no? En la Universidad Patiño, si no pagas, no te dejan dar examen. Cuando físicamente se llevaban a cabo las clases presenciales, había eso, no te dejaban ni entrar, ¿no? Bueno, pero me refiero a esta situación que estamos pasando Oh, ahora. claro, sí, por supuesto, ¿no? Es, Pero eso que, bueno, sí, claro, si estás en una universidad paga, es lógico que tenés que pagar tus sí, pensiones, tu claro. cuota, Mm, y es, pero en este caso, me parece que tienen que ser un poco más flexibles, tanto sí, profesores como me imagino, educativos y eso. pero por eso motivo creo que han dicho, ¿no? Que realicen al menos algún pago, ¿no? Porque fuera del primero se mencionaba en ese comunicado, ya no se ha vuelto Mm. a hacer. Evidentemente para todos es difícil, pues, ¿no? Realizar pagos, sobre todo cuando no hay ingresos. Pero, ¿qué te puedo mencionar? Sí, o sea, me imagino que también es para cubrir Mm. ¿no? Los honorarios de los docentes, te cuento, y otros honorarios, ¿no? De la misma planta administrativa que te puedes imaginar que tal vez no está funcionando, ¿no? De forma normal en la universidad dada la cuarentena, pero Claro, eso, por ejemplo, lo que están diciendo de las pensiones que quieren bajar en los colegios y eso, o universidades privadas también, me parece que, bueno, todos tendrían que ser un poco más flexibles. En mi sí, opinión, no sí, sé, mi opinión evidentemente, personal, ¿no? ¿no? Y Por ejemplo, más evidente. los profesores, por ejemplo, no están dando un 100% de su enseñanza en esta forma virtual, porque también se ven muy limitados algunos y aparte, bueno, tampoco no tienen gastos de viajes ni nada, entonces creo que tendrían que tratar de reducir también No, sí, sí, obviamente eso los de la universidad honorarios, ¿no? se les va a indicar y demás, pero no sé, pues en el comunicado, si lo ves, tampoco señalan nada, ¿no? De descuentos en el No, no, pago. no, por eso. No, pero yo lo digo por lo que están diciendo de paro virtual, que van a ser de No, claro. colegios secundarios, sobre todo. No, claro, pero de colegios es evidente que para nada pues ha habido cierta normalidad, ¿no? Al menos en la universidad, en todas las privadas, se ha dado lugar pues, ¿no? Al cambio de modalidad. Y si bien obviamente no es lo mismo, se ha tenido básicamente ya hace bastante tiempo, ¿no? El desarrollo, ¿no? Yo te digo sobre todo para eso, ¿no? Y que quede claro, sobre todo que esto es básicamente un comunicado de la universidad que todos estamos Sí, afectados, sí. por supuesto, ¿no? Pero solamente cumplo con decírselos, ¿ya? O sea, no viene al caso que yo diga, pues, no, tal vez, ¿qué me puede No, parecer, solamente amigo? yo, por ejemplo, yo te dije esto, solamente como dijiste que como estamos condicionados a pagar o que están condicionados a pagar para poder rendir el segundo parcial. Me No, parece que sí, no sí, está claro, para nada les eso. dije condicionados, sino sobre todo les dije de cara al segundo parcial ya tendrían que haber cancelado, dice sus cuotas. Porque
yo voy a procesar, ahora sí no hay ningún impedimento, por eso te contaba que la Universidad Patiño siempre hace eso, en la forma presencial, cuando no pagas, no Sí. te deja dar examen, así de claro, Ujú. así de Sí, sí, claro. eso es sí, igual que otras universidades también. Que, No, sí, sí, no, sí, sí. pero a mí me sorprendía en el caso de la Patiño porque son, te digo, más estrictos que otras, ¿no? O sea, te dejan Ujú. dar ya, pero digamos, tu nota no te la procesan, pero en la Patiño no te dejaban ni entrar si no pagabas, Ujú. ¿no? Entonces, habían esos problemas siempre semestre tras semestre. Por eso, yo obviamente voy a llevar a cabo, no les pueden bloquear digitalmente y demás, sobre todo porque el docente está a cargo hoy en día de la administración de sus cursos, pero Ujú. nos han dicho, ¿no? Sobre todo para que transcriban, me imagino, sus notas, porque las notas que uno da, ahora ellos transcriben de forma personal, pues ¿no? Nosotros enviamos simplemente la planilla y demás, y Ujú. ellos transcriben al sistema, ¿no? Porque en la Patiño no hay un acceso web para que tú pases las notas de parte de los docentes, sino tú tenías que ir hasta la Patiño para meter ahí en su intranet, en sus computadoras, ¿no? Que están unidas al servidor, ahí ponías las notas. Así que ellos están haciendo ahora ese trabajo, ¿no? De meter las notas una vez que tú procesas las planillas finales. Así que eso nomás, ya, chicos y chicas, Ah, sí. bueno, 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 Cosas, gracias, profe. ya no, nada, Gracias por ¿no? la clase. Yo obviamente siempre entiendo las dificultades que pueden tener ustedes y sus familias, ¿no? Porque, bueno, todo esto nos afecta a todos. Mencionar obviamente alguna cosa, ¿no? A nivel personal, obviamente puede ser válido, se respeta, ¿no? La opinión, pero mucho o quizá nada van a cambiar de lo que la universidad a veces nos señala, ¿no? Por el lado mío, por ejemplo, fíjense, les vuelvo a repetir con el mismo detalle, lo que les diga yo o cuente, poco o nada cambia la situación, simplemente nuestras clases tienen que proseguir, nuestro avance tiene que proseguir. Hemos comenzado el semestre, ¿no? Más o menos el 17 de febrero, si no me equivoco. ¿Sí? Y simplemente yo les cuento que no he recibido pago alguno hasta ahora de parte de la partida, ¿no? Entonces, Wow. imagínense, estamos Ujú. terminando mayo, ¿no? Y no he pagado, no me han pagado ni un solo boliviano. Pero clase tras clase, obviamente, en la medida de lo posible hemos tratado de cumplir. Evidentemente la universidad cumplirá, etcétera, pero como ven, ¿sí? Poco o nada aporta eso a lo que se vaya desenvolviendo, ¿no? Pero les digo, ¿no? Y bueno, quizás sus otros docentes se hayan olvidado, pero yo estoy cumpliendo con lo que se me ha dicho, ¿no? Dice, señores docentes, recalcar a sus estudiantes en base a este comunicado, ¿no? Pasarles y decirles que paguen porque no hay penalidad alguna. Eso sobre todo, ¿no? Como dice el mensaje. Ujú. Bueno, Bien, entonces, la última bueno, gracias, parte profe. del tema habla de la elasticidad precios de la oferta, ¿sí? Por si acaso, estaba viendo, ¿no? Al final, la entrega de la última hoja de trabajo que resolvimos incluso vía online, ¿sí? Hay muy pocos que han entregado. De todas formas, igual de cara al examen voy a colocar aquí mismo, por si acaso, su solucionario de esta hojita, ¿sí? Ya la tengo por aquí, ¿no? Totalmente lista. Entonces las voy a colocar ya más a ti. Ahora, sobre todo nos interesa ultimar detalles sobre el avance de la última parte que habíamos hecho hasta acá, con las otras elasticidades de la demanda. Y como van a ver, lo que nos resta de la oferta es bastante simple, ¿ya? Y hasta ahí yo creo que estaría incluido lo que es para el parcial. Ahora, sobre todo de cara al examen, creo que a esta hora que estamos con ustedes, 8:30, 10, no hay mucho problema, ¿no? Con el Moodle y demás. Recuerdo que lo dimos sin problema alguno, el primer parcial, o creo que fijamos otro horario, no me acuerdo. Creo que fue normal, ¿no? De 8:30 a 10 nuestro examen. No, un día sábado nos tomó. A las 7 de la mañana, creo, ¿no ve? Sí, te la moderada. Ya, entonces, por favor, hasta el final de la sesión de Zoom, sobre todo, tengan eso en mente, ¿ya? Porque para Profe, garantizar, nosotros vamos a tener la clase de probabilidades y estadística, que creo que es el parcial
o bueno, nos va a ultimar detalles y todo eso y terminamos justo sobre la hora, a Ya. las 8:30. No puede ser un poquito más, 8:45, 8 o a las Claro, sí, 9. sí, sí, obviamente el examen comienza y la programación comienza sobre todo, no son los 90 minutos de clase, sí, no va a haber problema con ponerlo 8:40 o más tardar 8:45 ya. Pero yo les decía, entonces Ok. mantenemos el horario, ¿no? Porque obviamente ya han ido probando el Moodle y demás, sobre todo con los retos, ¿no? Sí, he visto que la gente que Ah, entra, con respecto a eso, profe, le quería hacer una consulta, porque yo, por ejemplo, en principio había puesto la respuesta, ya cuando quise enviarlo, me decía respuesta incompleta. Entonces, en la parte numérica, que son los dos ejercicios numéricos en los que me decía incompleto, no ujú, sabía qué poner. Y puse, por ejemplo, 1.15 lo había puesto y me dijo incompleto, y era la respuesta correcta esa. Y no, después lo puse 115 y ya me tiró como que está incorrecto. claro, es que obviamente era con Sí, coma pero ¿por qué decimal, decía? ¿no? Claro, Claro, pero, eso depende de la pero el tema, programación del Moodle y sobre todo estos ensayos sirven. Evidentemente no te preocupes, yo he visto, ¿no ve? Tu procedimiento y claro, pues, ¿no? Son cuestiones del sistema que hay que tomar en cuenta. Y así que no te preocupes de tu calificación del reto, la respuesta ahí está evidentemente correcta, aunque el sistema no te haya reconocido el punto, ¿no ve? El punto. ajá, ¿Sí? Así que vamos a ser sobre todo enfáticos en las instrucciones para que siempre pongan coma, ¿ya? Pero no te preocupes claro, porque de... como decía incompleto, era por eso, Sí, o sí, sea, era por porque eso, no era por la coma, pues, habré ¿no? puesto un punto en vez de la coma, ¿no? Sí, Ah, porque bueno, me dijiste, he puesto punto y me sigue diciendo incompleto, ¿no? Entonces era coma. sí. Y a veces eso depende del teclado y demás, ¿no? De tu Ah, computadora, pero vamos a ser más específicos, ¿no? ok, Sobre todo sirve para probar. Entonces, listo, ¿no? ok, 8:30, obviamente, ustedes comienzan a registrarse en nuestra sesión del día jueves y 8:40, 8:45 estará programado el inicio de su examen, ¿ya? Listo. Entonces, ok. vayamos con lo que resta un poquito del tema y veamos lo Bueno, que es la elasticidad precio y la oferta. Como ustedes han debido ver incluso a los que adelantan y a veces me preguntan cosas em, del tema, sobre todo la parte de las diapositivas que yo les he dejado, ¿no? En anteriores sesiones y demás. La elasticidad precio y la oferta tiene pues, ¿no? Un comportamiento análogo a lo que hemos visto en la elasticidad precio de la demanda, ¿no? Pero obviamente ya con las relaciones propias que marcan a la oferta y su ley. Ustedes se acordarán evidentemente que en la oferta hay una relación positiva entre lo que es el precio y la cantidad. ¿Esto qué nos quiere decir? Ya saben que si el precio sube, la cantidad ofertada sube, si el precio baja, la cantidad ofertada baja. Y también sabemos que hay, pues, ¿no? Factores involucrados, ¿no? Alrededor, por ejemplo, de los desplazamientos de la oferta. Ustedes recordarán, ¿no? El precio de los factores de producción. Ustedes recordarán la tecnología y sobre todo también recordarán muchas veces las expectativas asociadas con lo que vaya a pasar en el futuro con el precio del bien. ¿No? Pero como ven y hemos dicho, la elasticidad sobre todo analiza esta relación entre precio y cantidad, proveniente sobre todo de qué? Del fenómeno conocido como movimiento a lo largo de la curva de demanda, ¿no? Entonces, centrémonos sobre todo en eso. Entonces, la elasticidad precio de la oferta es una medida de la sensibilidad, ¿no? De la cantidad ofertada ante variaciones de precio. Entonces, tenemos la misma fórmula, ¿sí? Similar a la que hemos visto en la oferta, perdón, en la demanda para la oferta, pero ahora para la cantidad ofertada, ¿no? Entonces, la EPO o elasticidad de precio de la oferta, una variación porcentual de la oferta sobre variación porcentual del precio. Nuevamente, método del punto medio. ¿Qué quiere decir esto? Ya saben, ¿no? Q2 menos Q1 sobre promedio de las Q. Y en la parte del precio, P2 menos P1 sobre promedio de los dos precios, etcétera. Hemos dicho, la EPD es el único cociente dentro de las elasticidades que tiene valor absoluto. O sea que este EPO tampoco tiene valor absoluto. Y evidentemente, si ustedes ven, si hay una relación positiva entre cantidad y precio en la oferta, si el precio sube, la cantidad sube. Si el precio baja, la cantidad baja. Entonces, la EPO, sin necesidad de tener valor absoluto en su fórmula desglosada, siempre va a ser positiva. ¿Sí? Siempre va a ser positiva por la relación positiva
proporcional directa, si ustedes quieren, que hay entre precio y cantidad en la oferta. Así también, como hemos visto, ¿no? En la demanda, hay valores extremos de la elasticidad precio de oferta que nos ayudan a entender, ¿sí? Su interpretación. ¿Sí? A ver, la primera tiene que ver pues con la elasticidad de las ofertas cuando las ofertas y sus curvas nos muestran una cantidad ofertada que nunca varía. Ustedes saben que la oferta de frecuencias radiofónicas en nuestro país a cargo de la ATT tiene siempre un número limitado. Es decir, no importa cuánto cueste, ¿no? Para los que quieren operar una radio o un canal de televisión, hay un número de frecuencias finito. Por lo tanto, si la oferta es finita, es decir, es un número que no cambia y que no va a cambiar a lo largo del tiempo, tiene esta forma, ¿sí? Totalmente vertical. Ustedes se acordarán, pues, ¿no? Que en la demanda veíamos una curva de demanda del mismo estilo. Entonces, cuando la oferta tiene, ¿no? Esta forma, una curva de oferta totalmente vertical, la elasticidad precio de la oferta, que nos dice claramente, según lo que reemplacemos en la fórmula, que aquí no existe variación porcentual de la cantidad, es decir, siempre es igual a cero. Aunque exista variaciones de precio, la variación de la cantidad en términos porcentuales siempre es cero. Entonces, si divides cero entre cualquier cambio de precio, ya sea que suba o que baje, la elasticidad precio de la oferta siempre va a ser igual a cero. Entonces, si la EPO es un número igual a cero, significa, desde el punto de vista gráfico, que la curva de oferta es vertical. Y desde el punto de vista, pues, no cualitativo, a esta curva de oferta se le llamará perfectamente inelástica. ¿Sí? Entonces, utilizamos, ¿sí? Vamos a decir las mismas etiquetas que utilizábamos con la EPD o elasticidad precio de la demanda. Entonces, como ven ustedes, una curva de oferta totalmente vertical, perfectamente inelástica. EPO igual a cero. Hemos dibujado muy a propósito, cercana a esta curva azul vertical, esta curva roja de oferta también, que no es vertical, pero trata de ser bastante parecida a una vertical. Entonces, nosotros intuimos que esta curva de ofertas roja no se llama perfectamente inelástica, sino simplemente oferta inelástica. Y sus EPOs no son igual a cero, obviamente. ¿Por qué? Porque solo la azul, solo la vertical tiene EPO igual a cero. Pero la EPO de esta curva, que es casi vertical o muy parecida a lo vertical y que hemos llamado inelástica, será un número muy cercano a cero, ¿no? Y ya saben, para hablar de elasticidades siempre tomamos con referencia al 1. Entonces, su EPO de estas curvas, como la roja, que se llaman inelásticas, serán valores, sí, menores a la unidad. Otro valor extremo, sí, si consideramos, pues, ¿no? El precio, ¿no? Que puede tener en el mercado actual una pizza de determinadas dimensiones, que es, pues, no común, digamos, a todo el mercado. Se nos presenta muchas veces que qué pasaría con aquellos negocios que ofertan pizzas con un precio mayor, ¿sí? Directamente ya no venderían ninguna, pero pizzas que venden a un precio menor seguramente venderían cantidades enormes, infinitas se dice, ¿no? Según la teoría de elasticidad precio de la oferta. Entonces nos encontramos con curvas de oferta que a veces son así, totalmente horizontales. Y si tú ves, ¿no? Lo que varía en precio y cantidad en una curva de oferta horizontal y los remites a la formulita de la EPO, variación porcentual de la cantidad sobre variación porcentual del precio, tú observas en este caso, en este cociente, que si bien puede existir cualquier variación porcentual de la cantidad, ya sea que suba o que baje, en la cuestión del precio no vemos variación. Entonces, esto básicamente habla de un cociente que divide siempre una cantidad cualquiera entre cero. Entonces, cuando tú divides algo entre cero, ya sabes, esto es infinito, indeterminado. Por lo tanto, decimos que para una curva de oferta totalmente horizontal, la EPO es igual a infinito y se la va a denominar perfectamente elástica. Queda claro que si observamos esta curva de ofertas roja, esta no es totalmente horizontal, pero trata de ser. Entonces, la microeconomía, sobre todo en esta parte, la denominará una curva de oferta simplemente elástica, ¿no? Y sus EPOs o sus mediciones de elasticidad pues, de la oferta no serán, como en la azul, de valores infinitos, enormemente grandes, pero serán valores muy grandes. Y ya saben, en la elasticidad, un valor grande es aquel que sobre todo es mayor que la unidad. ¿Sí? Entonces, ahí de ese modo hemos visto
Elasticidad es precio de la oferta en sus valores, ¿no? Hemos dicho extremos, y que nos ayudan a entender también algunas otras denominaciones como habíamos visto en la demanda al hablar de elástico o inelástico. Sí, está claro también que puede existir una elasticidad, puede ser la oferta unitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Ya saben, la clave es siempre referenciarnos a la unidad, al uno, ¿no? Ahora, la EPO también tiene factores que le van a jugar ya sea a favor o en contra. ¿Para qué? Para que la curva de oferta sea o más horizontal o sea más vertical, ¿no? Llegando a los extremos a ser totalmente vertical o llegando en el extremo a ser totalmente horizontal. ¿Qué factores colaboran a la forma y por ende a la magnitud de la EPO? Los factores que también se han visto de alguna forma cuando hemos analizado la curva de la oferta en el tema de oferta y demanda. Los factores de producción, ¿no? Tienen un precio y este incide en el costo de producción y por ende en la cantidad de oferta. En el caso de elasticidad precio de la oferta, los factores de producción se evalúan en sentido de su disponibilidad. Y se dice que la EPO tiende a ser mayor cuando se dispone fácilmente de los factores que pueden dar lugar a la producción de un bien o servicio. Por ejemplo, en la industria automotriz, ¿sí? Vehículos que provienen, por ejemplo, de China, Europa o Estados Unidos, ¿sí? Evidentemente tienen, pues, ¿no? Bastantes ventajas en términos de que cuando ellos quieren o desean aumentar su producción, solo deberán, pues, aumentar, por ejemplo, ¿sí? El uso de algunos factores de producción, como por ejemplo la mano de obra, que hoy en día en estos países se encuentra casi totalmente automatizada y por lo tanto, si ellos desean elevar el nivel de producción de sus vehículos, simplemente deberán programar un mayor tiempo, pues, ¿no? De funcionamiento a sus manos de obra automatizadas. Por lo que tú puedes decir, se dispone fácilmente de este factor de producción, ¿no? Mano de obra automatizada. Por lo tanto, aquí dice, ¿no? Cuanto mayor sea la disponibilidad de los factores de producción, ¿sí? La EPO tiende a ser mayor. ¿Qué significa? Que una curva de oferta de este estilo, como la roja, será para aquellos, ¿sí? Bienes o servicios que tengan disponibilidad amplia de los factores de producción. Está llegando el Día de la Madre, ¿no? Justamente mañana. Y ustedes verán que incluso ante las condiciones en las que nos encontramos actualmente van a existir este tipo de productos, ¿no? ¿Por qué? Y peor cuando se lo daba en días normales, ¿no? Veíamos montones de ramos, regalos, etcétera. ¿Por qué entonces hay una amplia oferta de este tipo de productos? Porque se dispone fácilmente de los factores de producción que dan lugar a ellos. Por lo tanto, no nos extraña, ¿sí? Que igual el mercado de los ramos de flores, por ejemplo, en Cochabamba, tenga una curva de oferta bastante elástica, es decir, un valor de EPO mayor a la unidad. ¿Por qué? Porque se dispone fácilmente del insumo principal, que son las flores, ¿no? Prácticamente hay año entero en Cochabamba. Aquí ven también una imagen de algo que seguramente ustedes han visto, ¿no? Ya sea en la tele o en el cine, el escudo del Capitán América. Si nosotros hablamos, pues, ¿no? Del escudo del Capitán América, ¿sí? Y los remitimos a una curva de oferta, claramente podemos decir, pues, ¿no? Que en este caso, la curva de oferta del escudo del Capitán América podría ser incluso totalmente inelástica, ¿no ve? ¿Por qué? Porque solo hay un escudo. ¿Y por qué? Porque solo se disponía de este metal especial, si ustedes saben de ello, para fabricar dicho escudo, ¿no? Ya con el transcurso de las películas, etcétera, este metal no era tan exclusivo, ¿no? En el planeta ya había nomás un poco, ¿no? Lo poseían otros. Entonces, esta curva, sí que cuando solo existía uno era perfectamente inelástica. Ahora que hay algo más del factor de producción, ¿no? Pero no tanto, se vuelve así como la roja, ¿sí? Inelástica, ¿no? Entonces, al no disponer de los factores de producción con libertad, la curva de oferta tiene esta forma, inelástica, es decir, un valor de EPO menor a la unidad, ¿sí? Entonces, ese es lo que sobre todo se puede decir de la oferta del lado de los factores de producción. Y finalmente hay un factor que afecta también a la oferta, así como también lo afecta a la demanda, y se llama el tiempo. Y la EPO siempre tiende a ser, sí, siempre tiende a ser mayor a largo plazo, es decir, con el pasar de los años, que la EPO a corto plazo, ¿no? Que muchas veces juzgas con semanas o meses.
¿Por qué? Porque el productor, que es también experimentado, tiene un mayor tiempo para responder a una variación de precios. Por ejemplo, lo que es hoy en día, pues, ¿no? El negocio, ¿no? De los bienes y los servicios espaciales. Ustedes han debido escuchar que esto ya ha pasado de manos gubernamentales a manos privadas, ¿no? La NASA ya no es en Estados Unidos el único medio para salir, pues, ¿no? Hacia el espacio, con astronautas y personas. Hoy en día, organizaciones privadas, pues, están a cargo del futuro, ¿no? De este negocio, sobre todo en términos del turismo espacial, etcétera. Ustedes habrán escuchado hablar, pues, ¿no? De este SpaceX, ¿no? Que sí, se dice que va a llevar nuevamente el hombre a la Luna y próximamente el hombre a Marte, pero son iniciativas privadas. Entonces, algo que era inaccesible antes para una empresa en términos de factores de producción, etcétera, hoy lo es, ¿sí? Merced a que obviamente la curva de la oferta de este tipo de bienes o servicios se ha ido haciendo más elástica. ¿Qué quiere decir? Que con el tiempo ha pasado de una posición así medio vertical a una posición medio horizontal. ¿Por qué? Porque en el corto plazo tú no puedes disponer primero de los factores de producción con libertad. Por lo tanto, si hay una elevación del precio, tú no puedes aprovechar esta elevación aumentando la cantidad de oferta. Ni cuando baje el precio, tú tampoco puedes disminuir de golpe la producción y produces de más, pues, ¿no? Entonces, pierdes dinero, ¿no? Pierdes en lo económico. Mientras que con el pasar de los años, un productor se vuelve así en su curva de oferta. Aprovecha los mínimos incrementos en la cantidad, perdón, en el precio del bien o servicio para aumentar la cantidad y así ganar más. Pero esto obviamente con el paso del tiempo, con el paso de los años. ¿Sí? Ahí dice, ¿no? El productor tiene más tiempo para responder a una variación de precios. Por ejemplo, también la producción de petróleo a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué un país o una determinada empresa multinacional, transnacional, puede producir petróleo en mayor cantidad con el tiempo? Porque, bueno, la exploración, explotación y producción de crudo, sí, tienen un tiempo bastante largo, pues, ¿no? Y el hecho de que puedan, ¿no? Encontrar un lugar donde hayan yacimientos grandes en sí de petróleo no significa que vayan a producirlos inmediatamente, ¿no? El montar simplemente, ¿no? La planta de producción, ya sea en tierra o en mar, llevará mucho tiempo y por ende se verá también su efecto en lo que significa el nivel de producción, ¿ya? Entonces eso podemos hablar, ¿no? De la elasticidad, precios de la oferta y enseguida vamos a resolver este ejemplo. Bien, dice, la tabla siguiente establece el plan de oferta de llamadas de larga distancia. Ahí está el precio en centavos por minutos y la cantidad ofrecida en millones de minutos por día. Y se calcula la elasticidad de la oferta cuando el precio baja de 40 a 30 centavos por minuto y calcula la elasticidad de la oferta cuando el precio promedio es de 20 centavos por minuto. Lo que hemos hecho al analizar ejercicios de EPD que tenían que ver con la demanda y las otras elasticidades de la demanda van a desarrollarse de la misma forma del lado de la oferta, ¿sí? Ya, entonces ya tenemos más o menos el problemita ahí listo para que no perdamos tiempo metiendo datos y demás. Ahí está. Este es el problema. Ahí está el cuadro y demás. Yo lo he pasado al Excel, ya saben para qué. Para acelerar, ¿no? La parte de la gráfica. Nada más, ¿no? Tú podías hacer fácilmente esto a mano, son 4 puntitos, etcétera, etcétera. Ya hemos generado un gráfico de dispersión para darme cuenta de ello. Todo lo que yo te muestro, ¿no? Como consejo, tip y demás, tú igual en el momento de tu examen lo puedes hacer. Ya saben, yo no les voy a pedir ninguna evidencia física de la resolución de su examen, pero mi examen, como han visto en el primer parcial, está pensado de forma tal que se exige que tú estés resolviendo ello para que realmente te ubiques en la respuesta esperada. Entonces ahí está, de 40 a 30 debe bajar el precio. Entonces, de la misma forma que hemos hecho en los problemitas anteriores, nosotros simplemente vamos a acudir a realizar la representación de cada uno de estos factorcitos en términos de lo que cambia una y otra cosita. Listo, entonces vamos a proceder de 40 a 30, dice, ¿no? Ahí estaba con 40.
a un nivel de 40. Como ustedes ven por tabla, la cantidad ofertada era 800. Ya, por si acaso, si se nos corta el tiempo antes de terminar este ejercicio, ya en 5 minutitos se van a volver a desconectar, ya, por favor. Sobre todo, no lo vamos a hacer otros 40 minutos y demás, les quiero dar tiempo para que vayan preparando también sus otras materias y sobre todo esta materia. Yo les voy a soltar una practiquita, o creo que mejor va a ser apropiado, les voy a dar una simulación de su examen, ya con una o dos preguntitas, donde ustedes evalúen sobre todo el tipo de preguntas, ¿no?, que van a desarrollar mañana, digo el jueves, ¿no? Y hemos quedado todos, bueno, la mayoría no ha dicho nada en contra, me han dicho sí, 8:30, que sea, comenzando con, quizás con algunos minutitos nada más, ¿no?, de diferencia. Entonces, hemos quedado ya así. Ya, entonces 40, 30, lo mismo tendríamos que hacer para mostrar esto, ¿no? Que está. Ahí está, 30, ¿no? Entonces igual lo ponemos ahí. Entonces ustedes ya deben estar intuyendo que vamos a evaluar luego de mostrar el cambio en la forma gráfica. Vamos a evaluar la formulita de la actividad precio y la oferta para primero darnos cuenta si en este tramo donde el precio cambia de 40 a 30, la elasticidad precio de la oferta es mayor que 1, menor que 1 o tal vez sea pues no igual a 1, ¿sí? Eso no lo sabemos. Ya, ¿no? Entonces ese es el cambio.